Buenos días. Vengo del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y les voy a platicar sobre natural, que es la ventilación mecánica, y después diré un poquito más que hemos estudiado en el Instituto de Energías Renovables sobre ventilación natural, efectos por viento, por flotación térmica, algunos parámetros de evaluación de la ventilación natural. Permítame un momento, es que creo que me silenciaron de allá. Entonces yo creo que vamos a tener que volver a empezar. Ok. Es que como el administrador ve que estoy silenciada. Ok. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿Y qué estamos estudiando? Bueno, entonces, ¿por qué empezamos a estudiar la ventilación natural en el Instituto de Energías Renovables? La ventilación natural es una estrategia de diseño bioclimático, especialmente para climas cálidos. En nuestro país cada vez utilizamos menos la ventilación natural, utilizamos más la ventilación mecánica, los aires acondicionados, y si queremos pues revertir un poco esto del cambio climático, tenemos que buscar eficiencia energética, y una de las cosas es que volvamos en nuestro país, que nuestros climas lo permiten, a utilizar la ventilación natural. Entonces, nosotros formamos en el Instituto de Energías Renovables un grupo de energía en edificaciones, en donde estamos convencidos que se puede diseñar casas y edificios en nuestro país en la mayoría de los climas y en la mayoría del tiempo que podamos basarnos en ventilación natural. En México se consume, según el Balance Nacional de Energía, cerca del 20% en edificaciones. Sin embargo, hay investigaciones que dicen que esto va cerca del 30%, porque en México edificios como este, que claramente no es una industria, están catalogados por la CFE como tarifa industrial. Y todavía en nuestro país cerca del 90% de la energía que consumimos proviene de la quema de combustibles. Entonces tenemos que reducir de una manera significativa este uso de energía en edificaciones. La ventilación natural como una eficiencia, como estrategia de eficiencia energética, pues primero es que tenemos que mantener la calidad del aire. La calidad del aire, ¿qué quiere decir? Que necesitamos que el aire al interior de nuestras edificaciones sea rico en oxígeno y sea pobre en dióxido de carbono, que nosotros estamos, ustedes saben, por la respiración, expeliendo dióxido de carbono, y tenemos que sacarlo de nuestras edificaciones. Y en climas, ¿qué pasó? Estoy moviendo el cable. Y en climas cálidos, cuando aumentamos la velocidad del aire cerca de nuestra piel, estamos aumentando la evaporación del sudor de la piel. Y esa evaporación, el cambio de fase de líquido a vapor, requiere energía, y justamente esa energía la extrae de nuestra piel. Por eso es un método muy eficaz para el enfriamiento de nuestra piel y poder reducir, extraer el calor que estamos generando por nuestro metabolismo. Entonces, bueno,
Ya dijimos que tenemos que mantener la calidad del aire, que sea rico en oxígeno, sacar CO2 y otros contaminantes, pero en la época de pandemia sabemos nosotros que el SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad que se ha denominado COVID-19, se transmite principalmente a través del aire. Y esto, al principio ustedes sabían que le dábamos mucha importancia al gel, lavarnos las manos, porque había la idea que se transmitía más por superficies. Ahorita la evidencia clara es que la transmisión fundamental, no es que no exista la otra, pero la más importante es por el aire. Entonces, pues una de las cosas que hemos hecho es que midamos la concentración de CO2 en nuestros espacios para que aseguremos que la ventilación es buena, porque el CO2 en espacios habitados es un buen medidor de la calidad del aire. Y bueno, hay estudios que dicen que si las partes por millón de CO2 es menor del, perdón, ahí hay un error, no es 80%, perdón, 800%, es 800 partes por millón, la probabilidad de transmisión de virus se reduce a menos de 1%. Entonces, es muy importante mantener estos espacios bien ventilados y que podamos estar, pues de alguna manera más seguros conviviendo aquí. Todavía, pues sí se recomienda en espacios cerrados el uso de mascarillas, pero lo fundamental es que estén bien ventilados. Entonces, ¿qué es la ventilación? Bueno, la ventilación es el movimiento del aire, la renovación del aire, introducir aire rico en oxígeno y sacar el aire que tiene mayor cantidad de dióxido de carbono. Esto lo podemos hacer por ventilación natural, que ustedes saben en mecánica de fluidos, cualquier movimiento de un fluido se debe a diferencias de presión y siempre va de mayor a menor presión. Entonces, estas diferencias de presión se pueden producir en forma natural por el viento y por la flotación térmica. Y también las podemos hacer en una ventilación mecánica, donde las diferencias de presión, pues las hacemos con un equipo electromecánico. Por ventilación por viento, bueno, la interacción que tiene el viento, si aquí vemos el viento de izquierda a derecha y tenemos una edificación, aquí está un sketch de una edificación, estaríamos viendo de planta y este es un alzado, y entonces lo que vemos así en forma sencilla es que de este lado, del lado de donde viene el viento, producimos una alta presión, en los laterales una baja presión y en la parte de atrás, sotavento, también una baja presión. Y si lo vemos en alzado, pues tenemos la alta presión a barlovento, baja presión a sotavento, y en la parte del techo también tenemos una pequeña región de menor presión. Y también la ventilación por viento es importante en la parte de los efectos turbulentos que se propician, ¿sí?, alrededor de la edificación. La ventilación por flotación térmica, aquí vamos a ver un esquema muy sencillo, en donde imaginemos aquí este cuarto, donde estamos calentando el piso del cuarto, y entonces en la parte de adentro, ¿sí?, tenemos un aire a mayor temperatura, menor densidad, y entonces el gradiente, esta expresión hacia este lado, esta es la altura, entonces el gradiente de presión es menor, la pendiente es menor que lo que tenemos al exterior, que tenemos un aire a menor temperatura, mayor densidad, y tenemos esto. Entonces, en esta parte baja abrimos una apertura, otra en la parte alta, y entonces claramente en la parte baja va a ser la mayor presión, está afuera, hacia adentro, va a entrar aire a menor temperatura, y después va subiendo. En la parte de arriba tenemos que la presión ahora es mayor en la parte de adentro que en la de afuera, y sale ahí. ¿Sí? También lo decimos muy sencillo, pues el aire caliente
el aire a mayor temperatura es menos denso, tiende a subir y sale por arriba, ¿sí? Entonces, pues este es el efecto térmico. Entonces, ¿qué hemos estudiado nosotros? Hemos estudiado algunas configuraciones específicas con el objetivo de entender cómo es el flujo de ventilación con estos dispositivos, tanto producidos por viento como producidos por flotación térmica, y el objetivo ha sido generar guías de diseño para aumentar la velocidad del aire alrededor de las personas. Entonces, una de las configuraciones que estudiamos es lo que nosotros le llamamos intercambiadores de viento, que son pequeñas estructuras en la parte del techo, y son pequeñas porque proporcionalmente con la altura de la edificación son pequeñas, y creamos una, por ejemplo, en este caso, una ventilación cruzada hacia arriba. Tenemos una ventana y podemos propiciar una ventilación cruzada hacia arriba. A este dispositivo en la literatura se le conoce más como wind catchers, cachadores de viento, pero en realidad, dependiendo, y ahorita lo vamos a ver, de cómo lo trabajemos, pueden funcionar como captadores de viento, es decir, para inyección de aire, pero también como extractores. Entonces, en realidad son, dependiendo de la configuración que se tenga y de la combinación, sí tenemos otras estructuras, como en los casos que hemos estudiado nosotros, que sí tenemos una ventana, y lo que estudiamos son diferentes configuraciones de nuestro intercambiador de viento. Entonces hemos hecho, lo primero que hicimos en este sentido fue experimentos a escala de laboratorio. Entonces ustedes saben que los experimentos en escala de laboratorio tienen que tener similitud con la vida real, si no, no tendría ningún sentido. Entonces, aquí tenemos la geométrica, que es la proporción de todas las longitudes. Entonces, tenemos a escala nuestra maqueta. Y dinámica, tenemos el número de Reynolds. En este caso, si solo tenemos efecto por viento, es el número de Reynolds, que ustedes saben que es la relación entre la fuerza inercial con respecto a la fuerza viscosa, el número de Grashof, que es la relación que hay entre la fuerza de flotación y la fuerza viscosa. En el caso que no tengamos efectos térmicos, pues este número no juega un papel. Y el número de Prandtl, una vez que tenemos que sí juega un papel, el número de Prandtl, que es la relación entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica, tienen importancia por las capas límites. Y otra que tenemos en este caso es una similitud cinemática. En este caso es la capa límite atmosférica. Nosotros sabemos que siempre que tengamos una superficie que está en reposo y tenemos un flujo, la velocidad del flujo pegado a la superficie tiene que ser cero, la misma velocidad que tengamos en la superficie. En este caso es cero. Bueno, es cero si vemos a la Tierra como la parte que está quieta, y esa capa límite atmosférica va a tener una forma diferente si estamos en una ciudad con edificios altos, en una pequeña ciudad con edificios bajos, o incluso estamos aquí en la playa sin ninguna edificio o montaña de este lado. Entonces, nosotros en el laboratorio reproducimos la capa límite atmosférica, en particular reproducimos la que es de una ciudad pequeña. Hicimos de estos experimentos en un canal de agua, normalmente se hacen en túnel de viento, pero nosotros no teníamos un túnel de viento y sí teníamos un canal de agua. Entonces hicimos nuestros experimentos en un canal de agua y conservamos pues la similitud geométrica, dinámica, cinemática, y medimos 3 componentes de la velocidad en el plano central de nuestra maqueta. Aquí tenemos con la técnica de velocimetría por imágenes de partícula estereoscópica.
no voy a entrar en detalles, es una técnica muy interesante en donde generamos esta hoja de luz láser y seguimos a las partículas, pero como un todo, no partícula a partícula, y podemos extraer los campos de velocidad. Entonces aquí hicimos, pues nuestra habitación la mantuvimos fija con una ventana típica y fuimos intercambiando los intercambiadores de viento y pusimos la ventana a barlovento o a sotavento. Entonces aquí, bueno, tenemos varios casos de estudio. Cuando hicimos los primeros trabajos, pusimos la ventana a barlovento y a sotavento y después escogimos los de mejor comportamiento e hicimos más variación en nuestros intercambiadores de viento. Aquí, por ejemplo, este es el que tiene aperturas de todos los lados. Entonces, este solo tiene aperturas de estos dos lados. Entonces, variamos porque no es lo mismo que estuviera incidente el viento de este lado que de este lado. Aquí también variamos las tres posibilidades. Hicimos, por ejemplo, este mismo, pero ahora como se usa mucho en la literatura, que es ponerle subductos, a este también subductos, etcétera. Entonces, bueno, lo que definimos nosotros es que tanto para calidad de aire como para mejorar el confort térmico en clima cálido, lo que nos importa es la distribución del aire, la distribución de velocidades, perdón, en una zona que le llamamos zona habitable. Y nosotros la definimos, pues, que es de 0 a 1.8 metros, porque pues en México es difícil tener personas, si hay, mayores de 1.8 metros, pero para fines de diseño en México, 1.8 es lo importante. Y definimos entonces un porcentaje de área del plano central con una magnitud de la velocidad mayor que un valor de referencia, y entonces esos los pintamos de este color rojo. Ahorita les digo cuál usamos como valor de referencia. Y definimos una cosa que es el índice de homogeneidad, que lo que nos dice es qué tan homogéneo es nuestro flujo. Entonces, qué tan mayor es de una velocidad de referencia y después qué tan homogénea es esa distribución de velocidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos con casos con ventana a barlovento y casos con ventana a sotavento. Y lo que podemos ver, aquí ponemos los rojos. Entonces, ¿qué velocidad usamos como referencia? La máxima que teníamos en el caso base. Y el caso base es la ventana sola, sin ningún intercambiador. Y lo que podemos ver es que hay casos que prácticamente no mejoran el caso base. Entonces, construir de esto que tiene un costo, etcétera, pues no tiene sentido si lo trabajamos así. En cambio, tenemos otras que vemos que claramente estamos mejorando significativamente la ventilación. Entonces, haciendo este tipo de análisis, es que pudimos hacer guías para el uso de los intercambiadores de viento. ¿Sí? Entonces, pues digamos, pueden ser muy sencillas, muy obvias, pero no están en la literatura ninguna de estas guías. Todo esto empezó porque nosotros íbamos a diseñar una casa con diseño bioclimático, queríamos poner un intercambiador y no encontramos ninguna guía de diseño de cómo hacerlo y lo teníamos que hacer rápido, ¿sí? Porque cuando uno tiene un proyecto, pues, entonces, pues ahí hicimos un poquito, vamos a ponerle todos los lados y después cerramos los que sean necesarios. Bueno, una vez que tenemos los experimentos, empezamos a hacer simulaciones numéricas de dinámica de fluidos computacional, CFD. Utilizamos varios softwares, pero de momento nos quedamos con el ANSYS Fluent. Ahora ya estamos empezando a trabajar con el OpenFOAM, pues por librarnos de una licencia de un software caro. Entonces, el dominio computacional, seguimos la construcción tanto del dominio como de las mallas computacionales
las recomendaciones de las mejores prácticas. Hay grupos en el mundo que se han dedicado a examinar cómo deben ser estas distancias, etcétera, y lo seguimos. Sin embargo, había, por ejemplo, una parte que no estaba hecho, que es la sensibilidad de condiciones de frontera cuando tenemos un canal de agua que tiene una superficie libre. ¿Por qué? Porque todo lo que se había hecho en la literatura son con túneles de viento. Entonces nosotros hicimos incorporar pues esta sensibilidad, cuánto teníamos que poner de altura para reproducir la superficie libre. Entonces, perfiles incidentes, tanto en velocidad como en variables de turbulencia, los residuales que fueran pues ya constantes, tienen pequeñitas oscilaciones, pero ya no varían en magnitud, quiere decir que ya estamos, ya convergió, y sensibilidad de condiciones de la altura. También hay sensibilidad del tamaño de malla que tenemos que hacer siempre que hagamos simulaciones numéricas, para quedarnos con una malla suficientemente buena, pero no tan exagerada que nos tardemos muchísimo en hacer estas simulaciones. Y después hicimos una comparación cualitativa para estos 3 casos, y pues ustedes ven que va muy bien. Y después hicimos pues una cuantitativa. Aquí ya, bueno, aquí la cuantitativa está en esta parte, ¿sí? Y tenemos errores muy bajos. Bueno, dentro de las configuraciones específicas estudiamos para el efecto de flotación térmica una habitación con una fuente cilíndrica de calor, una ventana y ventilas en la parte opuesta de esta ventana. Hicimos varias configuraciones, tener, bueno, la ventana sola con una ventila abajo, 3 ventilas abajo, una ventila arriba y 3 ventilas arriba. Y entonces, en este caso, lo que utilizamos fue experimentos en un tanque de agua. Entonces, en este tanque grande de agua se mete lo que es nuestra maqueta. Por supuesto, tiene que haber similitud geométrica, similitud dinámica. En este caso, lo que no se utilizó el Grashof, sino el número de Peclet, que es el que se utiliza más cuando hay plumas térmicas. Y se midieron los gradientes horizontales y verticales de la temperatura usando la técnica de Le Schlieren sintético. Es también muy interesante la técnica, no hay tiempo para que le explique, pero en esta técnica podemos ver de este lado, tenemos nada más lo que son gradientes de temperatura, más bien cambios de densidad, pero todavía no elaborados como gradientes. Pero eso nos sirvió, por ejemplo, para ver cómo cambiaba la pluma térmica. Entonces, aquí vemos la pluma térmica, aquí se va abriendo, se abre. Es decir, la pluma térmica, a la hora que tenemos una ventana y diferentes configuraciones de ventila, se ve pues modificada. Y en la mayoría de los casos de este tipo de estudios, solo han estudiado con pequeñísimas aperturas, ventilas pequeñas, y nunca con ventana. Entonces, es la primera vez que se estudió con ventana. Y aquí tenemos los casos, ahora sí tenemos lo que es el gradiente horizontal, el gradiente vertical, y también metimos una línea de termopares en la vertical, y eso nos permitió, aquí no están los valores, pero eso nos permitió sacar no solo gradientes, sino sacar las temperaturas en cada punto, ¿sí? Porque teníamos con qué pivotear con este gradiente horizontal, podíamos, con el gradiente, sí, horizontal, y teníamos la línea de termopares acá, podíamos pivotear, tener una temperatura de referencia y sacar entonces todas las temperaturas. Entonces, con esto pudimos contrastar teorías que existen para la pluma, para la pluma con pequeñas ventilaciones, cuando esa teoría era aplicable y cuando ya no era aplicable
debido a que tenemos la ventana. Entonces, pues digamos, esta teoría vemos que para estos 3 casos es aplicable, esta ya se sale, ¿sí? Y me falta otro, el T1 ni siquiera lo pusimos porque se sale completamente, ¿sí? Bueno, dentro de los parámetros para la evaluación de la ventilación natural, los más usados son parámetros que no consideran la distribución del aire al interior. Es pues dar nada más el flujo volumétrico o dar la razón de cambios de aire o cambios de aire por hora, que sería pues el inverso, pero por hora. Aquí lo daríamos 1 en 3 segundos y aquí 1 entre hora. ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, lo que veríamos aquí le llamamos a este tiempo nominal, tau sub n es el tiempo nominal. Entonces, lo que estaríamos viendo es que, bueno, los cambios de aire por hora, que es, por ejemplo, lo que viene en nuestras normas mexicanas, pues tiene que ver con el inverso del tiempo nominal. Pero el tiempo nominal resulta ser que es el tiempo que tardaría de que esté aquí una parcela de fluido y que salga acá, movido esto como si fuera un flujo tapón. Y nosotros sabemos que en ventilación natural, aunque tuviéramos esta ventana totalmente abierta, no va a ser un flujo tapón porque justamente tenemos capacidad. Bueno, entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que se consideren parámetros que sí toman en cuenta la distribución del aire al interior, y estos son parámetros asociados a un término que se conoce como la edad del aire. La edad local del aire es una estimación del tiempo transcurrido de una parcela que entró por la apertura de entrada, ¿sí?, hasta un punto P. Y después el tiempo residual, pues sería de ese punto P a la salida. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, pero para estimar esto, pues utilizamos una ecuación de transporte de ese tiempo como si fuera de un contaminante. Es una ecuación similar, pero no es el contaminante, es el tiempo, ¿sí?, local del aire. Y el tiempo de renovación, pues sí, es 2 veces el promedio del tiempo local en todo el espacio, ¿no? Entonces, lo que propusimos nosotros es que en vez de cambios de aire por hora, utilicemos renovación de aire por hora. Es la renovación real que vamos a tener porque no es un flujo pistón. Y entonces es similar, pero lo que utilizamos aquí en vez del tiempo nominal es el promedio de tiempo local, pero para toda nuestra zona. Y después utilizamos también porcentaje de volumen interior bien ventilado. Y esto es el volumen de aire en la zona habitable con una edad local del aire mejor a un tiempo de referencia. Y ahorita veremos pues cuál es ahorita una propuesta para usar ese de tiempo de referencia, dividido entre el volumen total de la zona habitable. Es decir, no nos estaría diciendo de la zona habitable, sino de todo el volumen, y creemos nosotros que es más interesante este porcentaje de volumen interior bien ventilado, porque sí solo nos habla de la zona donde va a haber personas. Entonces, ¿qué estamos estudiando actualmente? Bueno, estamos estudiando el diseño y la evaluación de la ventilación natural en un nuevo edificio de nuestro instituto. Nuestro instituto está situado en Temisco, Morelos, que tiene un clima clasificado como cálido subhúmedo. Este es parte de un proyecto, o la parte medular de un proyecto que tenemos con lo que antes era el Fondo de Sustentabilidad Energética. Aquí dice, es un edificios demostrativos de diseño bioclimático. Entonces, diseño bioclimático, como el nombre lo dice, es diseñar de acuerdo al clima
del lugar donde está o estará esa edificación. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es análisis de clima. Y entonces, aunque sabemos que es un cálido subhúmedo, si vemos con detalle, este es un mapa de la temperatura del aire. Estos son los meses del año, estas son las horas del día de 0 a 24 horas. Entonces, lo que estamos viendo en código de colores es la temperatura promedio de cada hora durante cada mes. Y entonces vemos aquí claramente, pues hay una zona de aquí a acá es cálida y de aquí a acá podríamos decir que es fría, claro, un frío que con un suétercito ligero temprano ya la hace uno, porque de todas maneras a mediodía está cálido. Y después vemos aquí la humedad relativa, y lo que vemos es que no es subhúmedo en el sentido que la humedad relativa se apareja todo el año, sino es subhúmedo porque en promedio anual tenemos una época muy seca y una época muy húmeda. Entonces, en realidad tenemos una época cálida seca, una época cálida húmeda. Y esta época cálida seca es la que ocasiona mayor disconfort. Entonces, pues nuestro enfoque de diseño es más para un clima cálido seco. Y una de las propiedades o de las cosas que sucede en un clima cálido seco es que como tiene poca humedad del aire, su capacidad de almacenamiento térmico es poca y entonces tenemos oscilaciones de la temperatura muy importantes, aquí de cerca de unos 15 grados. Entonces podemos aprovechar en las noches para ventilar, le llamamos ventilación nocturna, y enfriar nuestra edificación. Entonces, en diseño bioclimático, al primero que tenemos que hacerle caso es diseñar de acuerdo a la trayectoria aparente del Sol. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es ver la gráfica solar, ubicar aquí los meses y horas. Estos son, aquí tenemos cómo es la trayectoria aparente del Sol en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano, y tenemos aquí pues de diciembre a junio, de junio a diciembre. Estas son las horas del día y estas son las trayectorias para diferentes días. Entonces tenemos que tener lo recomendable es que la forma sea alargada, viendo sur y norte, porque con pequeñas protecciones solares podemos evitar la entrada de radiación solar desde el sur o desde el norte, pero este y oeste es muy difícil de proteger porque es o toda la mañana o toda la tarde de incidencia solar. Entonces, esta es nuestra forma que elegimos, rectangular, alargada, fachadas largas al norte y al sur. Después, como ahorita nuestro tema es ventilación, tenemos que examinar cómo son los vientos en el lugar. Y entonces, si vemos, aquí hacemos la rosa de los vientos, la frecuencia, cada círculo es la frecuencia, entonces vemos que las frecuencias más importantes vienen de vientos que vienen del sur o vientos que vienen del norte, con una cierta componente este-oeste, pero principalmente sur a norte. Este es un patrón típico de ladera y efectivamente estamos en una ladera de montaña. Entonces descomponemos y tenemos esto es de día y esto es de noche. Y vemos entonces que de día tenemos principalmente el viento del sur con algo de componente este-oeste y en la noche componente del norte con algo de inclinación este-oeste. Entonces, afortunadamente, en este lugar lo que nos conviene también es alargado, ¿sí? Sur a norte, norte-sur, de tal manera que tengamos ventilación cruzada de día sur a norte y de noche norte a sur. Entonces, bueno, este es nuestro instituto, este es el terreno donde va a estar nuestro nuevo edificio y entonces, pues claramente lo que vamos a hacer es ventilación natural cruzada en todas las aulas y en la mayoría de los espacios.
la ventilación natural le vamos a poner también enfriamiento evaporativo en todas las aulas y en la mayoría de los espacios. Este enfriamiento evaporativo lo vamos a hacer sprayando gotitas de agua a la entrada de las aulas para que cuando sea necesario bajemos un poco la temperatura del aire que ingresa a nuestras aulas. Y, por supuesto, vamos a usar el enfriamiento por ventilación nocturna. Entonces, ¿qué fue lo que diseñamos? Este es un corte del edificio. Tenemos aquí la planta baja, nivel 1 y nivel 2. Entonces, nuestras necesidades eran aulas grandes, pero también aulas pequeñas. Entonces, pusimos las aulas grandes en el nivel 2 para poder tener ventilación cruzada de sur, este es el sur, hacia el norte de día, y de norte a sur en la noche. Y pusimos las aulas pequeñas en la nivel 2, que tenemos contacto con la azotea, para utilizar ventilación cruzada ascendente con intercambiadores de viento. Aquí entra por aquí, sale por acá, aquí entra por aquí y sale por la otra. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Para el diseño de las aperturas de las aulas grandes, hicimos primero simulaciones FD en 2 dimensiones. ¿Sí? Para hacerlas rápidas, teníamos que decidir rápido cosas como dónde nos conviene poner ventanas, qué tan cercanas de las ventanas, etc. Entonces, una de las cosas es que nos conviene ventanas relativamente pequeñas, pero muy continuas, ¿no? Pusimos ventanas deslizables, lo mejor hubiera sido ventanas abatibles, pero eso es más peligroso, por ejemplo, las de guillotina se descomponen muy rápido, etc. Pero con tener esta distribución, y vimos si nos convenía alineadas o alternadas, nos conviene alineadas, pues vemos nosotros que ya se forma este flujo central aquí, independientemente que no sean continuos. Y otra cosa es, en el plano vertical, nos ayudó a ver qué altura nos convenía y efecto, por ejemplo, de tener ventilas en la parte de abajo, en la parte de arriba, y también vimos si afectaba o no que vamos a tener una maceta aquí, este es el pasillo, y vimos que no afectaba. Y después ya hicimos para la evaluación, ya hicimos simulaciones en 3 dimensiones. Entonces, pues hicimos siguiendo pues, el dominio computacional con esas guías de diseño, y aquí las mallas también siguiendo las guías de diseño. Entonces, rápidamente, los resultados más importantes de las simulaciones 3D en una de las aulas de 40 estudiantes que tienen ventanas sur-norte. Aquí vemos lo que sería la velocidad dividida entre una velocidad de referencia, que la velocidad de referencia normalmente se usa la velocidad a la altura del edificio, sí, con el viento, sin haber sido perturbado todavía por el edificio, ¿no? Y después aquí tenemos la edad local del aire y vemos pues claramente hay una correlación en las zonas con mayor velocidad, tenemos edad del aire más baja. Y aquí es un resumen en donde vemos el promedio de la velocidad en la zona habitable, la homogeneidad que tenemos, el tiempo de residencia promedio, que vean es del orden de segundos, y entonces en este caso utilizamos como tiempo de referencia el tiempo nominal que corresponde a lo que nos pide la norma mexicana para aula, que son 6 cambios de aire. Yo todavía no estoy convencida que es la mejor definición de tiempo de referencia y estamos analizando otras posibilidades. Pero lo que es claro es que ese tiempo de referencia, que sería el tiempo nominal, pensando que es un flujo, tapón, etcétera, que es 10 minutos lo que nos pide la norma y nosotros tenemos de menos de 100 segundos, ¿no? Entonces, de menos, incluso menos de 1 minuto. Entonces, tenemos muy buena ventilación y aquí les hago ver
Para la norma, ¿sí? Los cambios de aire, pues es mucho, mucho mayor que los 6 que tenemos, pero lo que queda claro es que la renovación real es mucho menor que los cambios de aire. ¿Sí? Entonces, sí, no es muy fácil hacer estos cálculos porque se requiere simulación. En cambio, los otros cálculos, pues muy fácil, nada más mides la velocidad promedio, tu área, y ya tienes tu flujo volumétrico, sabes el volumen y claramente calculas los cambios de aire. Entonces, sí, no es fácil decir, oigan, ahora deben utilizar la renovación del aire porque eso implica simulaciones. Pero sí estamos viendo cómo dar alguna guía o algo que pueda unir esto. Bueno, y para el nivel 2, entonces utilizamos las guías de diseño que nosotros habíamos elaborado, las usamos para diseñar nuestros intercambiadores. Entonces tenemos aquí un pasillo. En este pasillo, como está abierto, solo requerimos una como extracción del aire. En este necesitamos extracción de aire porque va a entrar el aire por las ventanas sur, y aquí lo que necesitamos es que se ingrese por la zona norte. Entonces, estos son nuestros intercambiadores que son de salida, nuestros intercambiadores que son de entrada, y aquí son todos de salida. Y aprovechamos también que las ventilas que le ponemos aquí son de vidrio para que haya también iluminación. Y bueno, pues aquí tenemos unos renders de la ventilación natural en ocupación. Esta es el nivel 2, que tenemos nuestras aulas grandes, entra por el sur, sale por el norte, y aquí entra por el sur. Perdón, este es planta baja y nivel 1. Y este es el nivel 2, entra por la ventana sur, sale por el intercambiador de las aulas sur, y para las aulas norte entra por el intercambiador y sale por la ventana. Y en la noche abrimos ventilas en la parte baja y en la parte alta, y tenemos ventilación cruzada, ahora de norte hacia el sur. Aquí en la nivel 2 entra por la ventana norte, sale por el intercambiador y entra por el intercambiador del aula sur y sale por las ventilas de las aulas sur. Y bueno, cuando tengamos el enfriamiento evaporativo, pues vamos a poner, como les digo, estos esfriadores para que baje la temperatura del aire antes de que ingrese a nuestro espacio. Bueno, estos son renders de nuestro edificio. Y ya por último, creo que ya estoy sobrada de tiempo, pues nada más hacer comercial, que aprovechando estos conocimientos que nosotros pues tenemos de ventilación natural, hicimos una guía práctica para reducir la probabilidad de transmisión de la COVID-19. Está disponible en esta liga. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos, vamos explicando recomendaciones generales, etcétera. Vamos diciendo qué hacer cuando tengamos, pues, espacios con aire acondicionado, espacios con mini splits. Los mini splits son un aire acondicionado que no renueva el aire, y eso tenemos que ser muy conscientes. Solo enfría el aire o lo calienta, dependiendo cómo lo trabaje uno, pero el mismo aire del interior. Entonces, estos espacios que usan mini splits para donde hay muchas personas, hay que abrir definitivamente las ventanas, aunque sea poco eficiente energéticamente, pero si no queremos un contagiadero, porque aunque usemos mascarilla, si no renovamos el aire, hay un contagiadero enorme. Entonces, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que sugerimos, pues, es el uso de los medidores CO2. En nuestro grupo de investigación, como estábamos desarrollando todos los dispositivos para monitorear el desempeño de nuestro edificio, pues ya hay un grupo de instrumentación importante, y dado esto que dijimos, ya regresamos a trabajo presencial, se desarrolló un medidor de CO2 y produjimos pues unos 40 medidores para uso en las aulas de nuestro instituto.
Entonces, bueno, aquí damos para diferentes condiciones de apertura que recomendamos, ¿no? Incluso en algunos casos estamos recomendando el uso de un ventilador de pedestal que ayude a sacar el aire del interior cuando tenemos pocas aperturas. Entonces, para las distintas configuraciones estamos dando recomendaciones. Y bueno, incluso cuando no tenemos certeza de qué apertura está funcionando como entrada-salida o qué parte de la apertura está funcionando como entrada o salida, pues recomendamos usar o una veleta o un espreador de estos para rociar, que nos pueda permitir, viendo esas gotitas de agua para dónde se van, saber qué apertura está funcionando como entrada y salida, para que no pongamos nuestro ventilador pedestal justo al revés, ¿no? Impidiendo la entrada. Y bueno, por último, nada más, pues es un resumen de un trabajo de colaboración con muchas personas. Entonces, como investigadores del IER, estamos Ramón Tobar y yo en la parte de ventilación. En la parte de diseño bioclimático somos más, pero en la parte de ventilación nosotros tenemos ahorita 2 postdoctorantes, estudiantes, y también colaboración con colegas de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, que pues son unos de los líderes mundiales en simulaciones de CFD para ventilación natural. Y bueno, aquí están mis datos, y pues muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Guadalupe. ¿Preguntas? Sí. Adelante, claro. Yo veo que estos sistemas tienen pues, varias características. Pues, las longitudes del edificio, por ejemplo, las del captador de edificio y las de las ventanas, además, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a la hora de escalar el edificio, el modelo, no sé cómo sea, ¿es concebible que al cambiar las longitudes en la misma proporción logre similaridad solamente respecto a una de ellas y a las otras no? O sea, a lo mejor escalas el edificio en cierta proporción y logras similitud dinámica, geométrica, etc. respecto al edificio, pero a lo mejor respecto al captador, ¿no? A ver, y para las simulaciones, bueno, lo que tú dices, aquí tenemos. Cuando hacemos, por ejemplo, la similitud dinámica, utilizas la misma longitud característica. Entonces, tienes en proporción eso. El problema que sí puede haber es cuando hay todavía dependencia del número de Reynolds en los fenómenos físicos. Entonces, sí puede haber algo que tú digas, esta parte sí, esta parte no. Esa es una parte de investigación importante, cuáles son los números de Reynolds en donde las estructuras, ¿sí?, ya son independientes del número de Reynolds y este escalamiento es suficiente. Es ahorita parte de una tesis de doctorado de un estudiante estudiar todo esto. Ahora, no hemos hecho experimentos de todo el edificio. O sea, es imposible poner el edificio, aunque tuviéramos, bueno, el túnel de viento, hay un túnel de viento muy grande en la UNAM, no es nuestro, es de toda la UNAM, y sí hemos hecho las mediciones de los coeficientes, por ejemplo, no lo metí aquí, pero cuando nosotros queremos tomar en cuenta la ventilación en los programas energéticos de todo el edificio, la forma de tomar en cuenta la ventilación natural es todavía muy burda, pero una de las cosas que tenemos que medir son los coeficientes de presión en cada una de las aperturas. Y entonces, eso sí hemos hecho los experimentos en el túnel de viento grandote de la UNAM.
con una colaboración que tuvimos, bueno, que tenemos todavía con ellos. Entonces, para eso estamos trabajando como si no hubiera dependencia del número de reinos, pero no estamos seguros. Ahora, los resultados preliminares de la tesis de doctorado del estudiante sí están revelando que las velocidades de viento que necesitamos para tener independencia parece que son muy bajas. Entonces, usamos primero aproximación, no hay dependencia con el número de Reynolds y ahora estamos confirmando, ¿sí? Pero sí, hay mucho por investigar. Piensa uno, ventilación natural es algo pues que hemos vivido afortunadamente muchos desde nuestra niñez con las ventanas abiertas en nuestras casas, ¿no? Pero resulta que está poco estudiado. Entonces, muy buena pregunta, muchas gracias. Hay una pregunta aquí. ¿Alguien más? Sí, pero espérense, porque estamos atrasados. Yo les voy a pedir, por favor, que le dirijan sus preguntas a la doctora Hughes después en corto, por favor, porque si no, se prolonga mucho el programa. Guadalupe, te pido una disculpa, pero tú entiendes perfectamente de qué. Sí, vamos. Muchas gracias. Empezamos tarde y uno se anima. Bueno, después me la... Nuestro siguiente invitado es el profesor Luciano Castillo.